Hola a todos, ahora aprenderemos a convertir de binario a hexadecimal. Como primer punto importante, debemos tener en cuenta la equivalencia de números hexadecimales con números binarios. Aquí tengo la tabla, como ya la habíamos mencionado en anteriores videos. Como ya lo habíamos mencionado en videos anteriores, el sistema numérico hexadecimal va de 0 a 9 y luego de ahí continúa con letras, que en este caso es la A, B, C, D, E y F. Si no has visto esto, ya expliqué el sistema numérico hexadecimal. Te recomiendo ver los videos anteriores del curso. Aquí tenemos todas las equivalencias. Una vez ya teniendo esta tabla a la mano o sabiendo cómo hacerlo, tenemos el primer paso 1, que es realizaremos agrupaciones de 4 cifras, empezando de derecha a izquierda. No importa que la última agrupación tenga menos de 4 cifras. Por ejemplo, en este número, el número binario, que es 1, 0, 1, 1, 1, 1, haremos agrupaciones de 4 cifras, en este caso de derecha a izquierda. Aquí pueden ver una agrupación de 4 cifras, las primeras 4, es decir, 1, 1, 1 y 1, esta es una agrupación. Y en la última, como pueden ver, ya no tenemos otro número significativo para que fueran 4 cifras, entonces solo colocamos las últimas 3. En este caso podríamos verlo como si del lado izquierdo tuviéramos otro 0 y ya serían las 4 cifras, pero en este caso pues ya sabemos que un 0 a la izquierda pues no tiene sentido, no tiene valor, entonces por eso solo se queda con 3 números. Una vez hechas nuestras agrupaciones, nos guiaremos con la tabla que ya mencionamos en un principio y buscaremos el número equivalente en hexadecimal de cada agrupación de números binarios. Entonces, recordemos, la primera agrupación era 1, 1, 1, 1. Entonces, esto en hexadecimal equivale a una F. Y el número 1, 0, 1 equivale a 5. Al final, ya cuando tengamos las equivalencias, que en este caso es 5F, solo tenemos que unirlas. Entonces, el número binario 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 sería igual a 5F en hexadecimal. Así de sencillo sería esta conversión. Solo haciendo agrupaciones de los números binarios, haciendo agrupaciones de 4, recuerden, únicamente de 4. ¿Por qué de 4? Recordemos que los números binarios se basan por base 2, es decir, la primera cifra es 1, 2, 4 y 8. Y todas estas cifras sumadas nos dan 15. 15, pero dirás, pero 15, pero hexadecimal es de 16. Así, pero nosotros estamos contando desde el 0. Es decir, de 0 a 15, entonces sí hay 16 números. Es por eso que solo tomamos en cuenta 4 cifras binarias. Porque, por ejemplo, aquí 0, todo el número binario en 0 va a ser 0. Y todo el número binario de 4 cifras, cuando todas sean 1, van a ser F. Es decir, va a ser el número mayor que tengamos de una cifra en hexadecimal. Es por eso que hacemos agrupaciones de 4. Y pues así de sencillo sería realizar una conversión de binario a hexadecimal. Ahora aquí tenemos nuevamente otros ejercicios para que los realicen ustedes. Y en la descripción les dejaremos el procedimiento y los resultados correctos para que puedan comprobar que lo han aprendido correctamente, lo que hemos mencionado en este video. En este caso, por ejemplo, aquí solo tenemos 3 cifras, no importa, solo agrúpenlas y el número que sea en este caso. Por ejemplo, dicen, pero este número es de 3 cifras y en las tablas hay de 4. Bueno, entonces nada más agreguen un 0 a la izquierda y listo, van a tener 0, 1 y 0, 1. A ver, vamos a hacer por ejemplo, ya que estamos aquí. 1, 0, 1. Es 0, 1, 0, 1, como ya lo mencioné, para que fueran 4 cifras. Buscamos ese número, 0, 1, 0, 1. Aquí está, miren, 0, 1, 0, 1. Entonces 5. Y como solo hay un grupo, entonces podemos decir que este número 1, 0, 1 en binario es igual al 5 en hexadecimal. Así de sencillo. Aquí las demás pues ya hay más, así que pueden realizarlas y comprobarlas si gustan.